Bienvenidos amigos una vez más a estos martes en comunidad con la comunidad de Trading Different. Mi nombre es Iván Paz. Estamos, prácticamente ya ha pasado el Halving Day. Estamos a la espera de lo que sería un ciclo alcista que va a dar que hablar muchísimo dentro del mercado de Bitcoin. Y prácticamente el mercado se viene comportando un poco como lo teníamos planificado. No es que el mercado nos tenga que dar la razón a nosotros, para nada, sino que tratamos nosotros de interpretar cuáles son las mayores probabilidades del comportamiento del precio que puede ir haciendo en las distintas etapas. Para eso, para eso vamos a ver primero lo que es el BTC Supplier Model, donde prácticamente el precio a raíz de lo que fue el Halving Day, lo que sería el costo de producir un BTC, ha pasado a costar de los $34.000, prácticamente a casi el doble, por arriba de los $64.000, ¿sí? Es donde va acomodándose el precio. Recuerden que permanentemente esto está adecuado a el total del hash power dentro de la red de Bitcoin. Entonces, se desconectan equipos permanentemente, se van actualizando con nuevos equipos. Recuerden que este costo de producción contempla absolutamente todos los costos, tanto operativos como no operativos, incluso la amortización de los equipos y la infraestructura, toda la parte de gastos administrativos también. Entonces, producir un BTC no cuesta únicamente lo que la máquina consume energéticamente. Eso es solamente una parte del costo. Por eso, para muchos les parece llamativo que tengamos un costo tan elevado e incluso que actualmente el precio de Bitcoin se encuentre por debajo del costo de producción. Pero esto es lo interesante, este es el tipo de dato que nos interesa a nosotros porque entendemos qué están haciendo los principales actores del mercado. En este caso, el principal actor, la ballena más grande del mercado, son las granjas de minería, ¿sí? Estos mineros, que son los proveedores principales de Bitcoin al mercado, lo que están haciendo prácticamente es ahora aguantar el ciclo alcista que se va a venir. Es decir, que ellos no están dispuestos a vender sus Bitcoin por debajo de lo que implica el costo de producción, sino como empresa terminan fundiendo. Ellos no son inversores comunes, ellos se tienen que preocupar por hacer funcionar su modelo de negocio. Entonces, nos consultan por ahí por el chat, Alessandro, cómo calculan exactamente el costo. Tenemos, bueno, lo que fue el tutorial de lanzamiento específico de este modelo, del BTC Supplier Model, donde hemos explicado absolutamente todo a nivel de detalle cómo vamos considerando cada una de las variables de lo que implica en el costo y cómo hemos hecho ese cálculo, ¿no? Por supuesto, no es una forma sencilla de calcularlo. Para que tengan una idea, la mayor parte del costo representativo es el costo eléctrico, donde tuvimos que hacer primero una investigación y después obtener de manera ponderada cómo influye todo el hash power en las distintas zonas geográficas de todo el mundo. Entonces, en base a cómo están asentadas esas granjas de minería en distintas partes del mundo, tuvimos que obtener el costo industrial, ¿sí? Es decir, el costo por kilowatt hora a nivel industrial para cada una de esas zonas, ponderarlo por el porcentaje específico de aporte de minería a toda la red. Y bueno, todo eso conlleva un determinado trabajo. Eso solamente para lo que implica el costo de producción. Después, todo lo que es la amortización de equipos, infraestructura, investigación del tipo de gastos administrativos, cómo es el mantenimiento, la refrigeración, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos tratado de resumir en un solo dato, que es lo que nos interesa a nosotros, para tener de manera aproximada cuál es el costo de producir un BTC que sería como promediado entre todas las granjas de minería. ¿Para qué? Para justamente cuando veamos el precio por debajo de lo que sería el costo de producción, nosotros no podemos dudar en invertir. Es decir, que estamos comprando Bitcoin por debajo del costo promedio de toda la red del mundo. Entonces estamos comprando Bitcoin en oferta, ¿sí? Y lo mismo a la hora de tomar ganancias, que van a ser estas zonas donde nos van a determinar zonas de interés donde el minero busca utilidad para obtener
justamente ganancias. Ellos tienen que mantener su modelo de negocio y además de eso tienen que hacer las cosas financieramente bien. ¿Para qué? Para tener liquidez y afrontar este tipo de escenarios donde el precio se encuentra por debajo del costo de producción y ellos necesitan la liquidez necesaria para cubrir sus costos operativos mes a mes. Entonces, repasando un poco lo que habíamos hablado en el último Zoom, hablábamos de este tipo de escenario donde el precio va a tender a compactarse, ¿sí? Va a tender a estar en un rango de lateralización, tanto por arriba de los 66, va a bajar a los 60, etcétera. Y en el medio, ¿qué va a ir haciendo? Liquidando, ¿sí? Como podemos ver, esta mecha donde ha habido una ruptura, ¿sí? Del precio por debajo de los 60.000, pero sin embargo el precio se devuelve de manera muy rápida y agresiva, ¿no? Fíjense que esto prácticamente a nivel de patrón es una vela martillo, pero que nosotros entendemos el contexto de qué es lo que está sucediendo. Simplemente, ¿sí? Bajaron, hicieron una falsa ruptura para aprovechar la liquidación, no hubo el miedo suficiente que pueda desplazar el precio más hacia abajo, y por lo tanto el precio se ha devuelto hacia el rango de los 63, 64 mil dólares. ¿Por qué sucede esto? Bueno, básicamente porque el proveedor principal del mercado, en este caso los mineros, no están interesados en vender, no van a vender por debajo del costo. Entonces, tenemos el entendimiento de lo que está haciendo uno de los actores principales del mercado. El resto de las grandes ballenas del mercado ya vienen acumulando previo a esto durante toda la zona baja, que normalmente lo hacen desde la zona de 3/4 del mercado bajista y durante toda la etapa de recover, ¿sí? Ya lo vienen haciendo. Y por otra parte tenemos el nuevo actor que ha impulsado el precio hacia el alza. Y acá voy a presentarles, dentro de la gráfica del BTC Supplier Model, los indicadores de ETF, que es un nuevo update que lo hemos acoplado, ¿sí? Si le hacen doble clic a la gráfica en blanco, van a ver cómo aparecen estos mismos gráficos que los tenemos en la parte de Bitcoin Holders, ¿sí? Más a nivel de detalle. Lo van a ver también que lo podemos tener acá, en esta misma gráfica, donde vamos a tener el indicador de cuánto están holdeando las distintas empresas de ETF y por otra parte el precio promedio de compra que llevan. La idea de esto es tener un poquito más a mano y más que nada, si bien es mucho más cómodo ir a verlo en esta sección, porque vamos a tener bien el detalle a nivel cuantitativo, por ejemplo, ahora están acumulando 827.395 Bitcoin en total entre todos los ETF, y por primera vez, si venimos a ver acá, por primera vez se han presentado un inflow, ¿sí? Es decir, inyección de capital dentro de Grayscale, que fueron cerca de 1.999 BTC, y que eso se ha traducido un día después en un aumento en la acumulación. Fíjense que acá Grayscale tenía 291.000 y ha pasado a tener 292.000 en holding. Es decir, que está cambiando el patrón de lo que sería el modo de actuar de Grayscale puntualmente, que era el único participante que prácticamente venía vendiendo con un buen volumen, ¿sí? Si bien hemos visto alguna que otra venta de los otros ETF, prácticamente Grayscale había venido vendiendo todo el tiempo y con una muy buena cantidad de volumen. Fíjense que había arrancado con 621.000 y prácticamente ahora está en menos de la mitad. Pero, ¿cuál es la idea de tenerlo acá? Que a esto iba. Que esto tiene que ser como una ayuda memotécnica donde esta gráfica, ¿sí? Recuerden que se llama BTC Supplier Model, es decir, que considera los proveedores principales del mercado, las ballenas principales, los actores principales del mercado. Entonces, esto nos va a servir para hacernos acordar de que no podemos estudiar un único participante como son los mineros, porque ahora ha empezado a intervenir un nuevo participante que es el capital tradicional que va a estar inyectado a través de estos ETF, de manera regulada, de manera custodiada, en el mercado principal del mundo, que es los Estados Unidos, aprobado por la Security and Exchange Commission. Entonces, esto es muy importante. Si bien por el momento el volumen que manejan
no es relativamente grande con el resto del mercado, con los stocks, con Forex, etcétera, esto va a ir en incremento. Esto va a ir en incremento. Y de hecho, el debut de los ETF desde el 11 de enero hasta ahora ha marcado récords en volumen de negociación en su lanzamiento. Nunca antes había pasado esto con los ETF. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si esta es una gráfica que a mí me ayuda a invertir, ¿sí?, en buenos precios y a tomar ganancias en buenos precios, para entendiendo qué hace cada uno de estos actores, yo no puedo, cuando el precio inicia el ciclo alcista y me empieza a marcar nuevas zonas de toma de ganancias de los mineros, no puedo tomar ganancias de manera ciega siguiendo solamente lo que están haciendo los mineros. Y acá es donde me va a venir a ayudar esto y lo voy a necesitar como una memoria forzada. Es decir, yo estoy viendo el precio y a la misma vez, voy a estar viendo qué hacen los principales clientes de los ETF, que son gente que maneja muy buena información, muy buen volumen, etcétera. Entonces, esto va a ser prácticamente fundamental. ¿Qué es lo que voy a necesitar yo como confirmación? Que el precio inicie un ciclo alcista, empiece a alcanzar las zonas de toma de ganancias como lo hizo en el ciclo anterior, donde van a aumentar las probabilidades de que los mineros tomen ganancias. Recuerden que estas zonas son zonas que me indiquen a mí altas probabilidades donde el minero va a tomar ganancias, pero no porque yo esté la zona ahí presente implica de que el precio va a llegar hasta ahí. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Por ejemplo, en la etapa de recover estaban estas zonas de toma de ganancias y sin embargo el precio nunca ha tocado esas zonas. Recién en lo que fue la etapa pre-halving ha empezado a alcanzar algunas zonas de toma de ganancias. Entonces, cuando yo empiece a ver de que el precio empieza a tener resistencias, al primero alcanza las zonas de toma de ganancias proyectadas de los mineros, empieza a tener resistencia, es decir, rechazos, ¿sí? A la misma vez empiezo a ver de que esta gráfica de holding, ¿sí?, que está cerca de los 820.000 bitcoins, empieza a descender. ¿Qué quiere decir eso? De que están saliendo de sus posiciones y están liquidando a dólar fiat, ¿sí?, estas inversiones en Bitcoin. Me va a permitir a mí tener una doble confirmación de dos actores principales dentro del mercado. Por un lado van a estar vendiendo los mineros y por el otro lado van a estar vendiendo estos grandes inversores que acudieron a los ETF. Recuerden que esta gente no está interesada en holdear Bitcoin para siempre. No es su objetivo, si no hubiesen comprado directamente el activo en sí. Estos son netamente especulativos, diríamos que prácticamente no entienden mucho de Bitcoin, pero sí quieren aprovechar la subida, ¿sí? Entonces, van a hacer solamente una inversión de manera especulativa para tomar ganancias en algún momento. Sumado a eso, yo puedo empezar a ver los patrones chartistas, técnicos, que se suelen reflejar en una gráfica en base a lo que está haciendo el precio. Y ahí sí voy a ir a fijar si, por ejemplo, no sé, empieza a tener varios intentos de ruptura de alza y no puede, como fue en este caso, ¿sí?, o como fue en este caso, en el ciclo alcista del 2021. Voy a empezar a ver de que si va marcando nuevos máximos cada vez con menos volumen, se produce una divergencia, me implica a mí y me da a entender de que va perdiendo fuerza el impulso principal del precio. Lo mismo cuando empieza a haber rupturas de mínimos más altos. Entonces, todo eso se va a sumar a mi análisis, pero de manera complementaria, basándome principalmente en el análisis de cómo están actuando dos ballenas principales del mercado. Por otra parte, me voy a basar, por supuesto, también en los pools. Vamos a ir viendo cómo liquidan los pools, qué tipo de liquidez le va quedando por arriba al precio, etcétera. Entonces, va a ser un análisis no simple, no fácil, no rápido. Va a ir siendo un análisis que nos va a llevar incluso un par de semanas, donde vamos a ir viendo confirmaciones de distintos tipos. Pero, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que ya sabemos qué hacer. No vamos a estar
desorientados o tratando de escuchar el análisis de alguien más dentro de Internet que me diga a mí qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces, acá hay data cuantitativa, data real que me va a servir a mí de manera específica para tomar mis propias decisiones. Y por supuesto, la idea de esto, ¿cuál es? Vender algo de Bitcoin, ¿sí? Tener algo en stablecoin, esperando que el próximo mercado bajista para comprar más Bitcoins, ¿sí? Para todos aquellos que entienden realmente el valor de Bitcoin y la revolución monetaria que está implicando en el mercado, bueno, ese es el mejor objetivo que pueden buscar, ¿no? Entonces, eso se va a dar de manera reiterativa, de hecho pasa muy seguido, después del ciclo alcista empieza el ciclo bajista, el precio tiende a romper el costo de producción, esa es la zona dorada nuestra para invertir, volver a entrar en Bitcoin, ¿sí? Pasó ahí, pasó acá también, entonces vamos a buscar ese mismo tipo de comportamiento, donde sabemos que los mineros van a tratar de liquidar, vender la mayor cantidad posible. Por otra parte, vamos a ver, estamos en gráfica de una hora, ¿sí? Esto que les comentaba, el precio por el momento no va a tender a hacer rupturas en condiciones normales. Sabemos que, por supuesto, siempre nos puede sorprender el mercado de cierta forma, por eso operamos siempre gestionando bien el capital, con una buena posición, sin sobreapalancarnos, utilizando stop loss, ¿no? Si tuviéramos la bola de cristal, en un solo tren nos hacemos millonarios. Sabemos que eso no pasa, no existe, y es muy importante que se lo saquen de la cabeza. La carrera del buen trader conlleva pequeñas ganancias de manera constante, ¿sí? Hay que olvidarse de pegar el trade del año. Y esto seguramente me han escuchado decirlo varias veces dentro de la comunidad, pero siempre es bueno repetirlo, refrescarlo, porque hay mucha gente nueva conectada que nos está escuchando, que se sumó a la comunidad. Entonces, esto es un poco lo que decíamos, ¿sí? Desde la semana pasada, el precio va a estar lateralizando entre los 66, 60. En el medio sí van a haber este tipo de liquidaciones donde haga un amague, ¿sí? Que parece que el precio se cae, se derrumba. De hecho, yo mismo tenía entradas en long al final del pool de 10X, acá en la parte baja, ¿sí? Por si es que el precio terminaba de liquidar y no lo han dejado bajar. Tuvo varios intentos, vamos a verlo. Tuvo varios intentos, ¿sí? Bajó una, dos, tres, cuatro veces y los mínimos empezaron a ser más altos, ¿sí? Viéndose en ese escenario justamente la fuerza compradora, pero más que nada la ausencia de venta, ¿sí? Entonces, esto es importante entender el contexto del mercado. ¿Quiénes son los interesados en comprar y quiénes son los interesados en vender? Y acá, fíjense que el precio ha llegado aproximadamente hasta los $56.000. Y si vamos a la última herramienta que hemos lanzado, fíjense dónde estaba el precio promedio de compra de todos los ETF, en los $54.000. Y el de BlackRock puntualmente en los $56.000. Y hablábamos de esto, que si el precio llegaba a acercarse a esas zonas, deberíamos ver que lo defiendan, es decir, que inyecten más capital para empezar a ver recompras. Por un momento sí hubo una especie de venta por parte de BlackRock que nos confundió, nos hizo replantearnos qué estaba pasando, pero sabemos que con la venta de un solo día, lo vamos a poner puntualmente a BlackRock para que se vea, no podemos tomar una decisión concreta. Entonces, preferimos darle algo de tiempo. Fíjense que lo que fue el 1 de mayo, BlackRock, por primera vez en su poca historia de los ETF de Bitcoin, había vendido 623 Bitcoins, ¿sí? Y sin embargo, después volvió a la carga con la compra. Pero, además de eso, fíjense quiénes empezaron a comprar fuertemente: Fidelity y el otro que es ARK Invest, ¿sí? De Cathie Wood. Entonces, grandes participantes han sabido aprovechar este intento de FAD, de miedo dentro del mercado, donde mucha gente incluso estaba proyectando nuevos mínimos dentro del mercado.
¿Qué no quiere decir que no pueda llegar a pasar? Solamente con un crash. Entonces las probabilidades son demasiado bajas. En lo que sería el análisis del contexto, de los fundamentales de Bitcoin, hay que entender lo siguiente. Y acá sí vamos a profundizar en un tema puntual. ¿Sí? Si bien el precio está lateralizando y va a tener esto que les comentaba al principio del Zoom, va a tender a estar liquidando permanentemente pools de 50 y 25X, ¿sí? Si lo dejan así, van a tener para operar muchísimo, muchísimo durante todas estas semanas de lateralización hasta que el precio se compacte, se termine de absorber la poca oferta flotante disponible que queda y no le queda otra al precio que subir por la poca compra que lo va a empezar a impulsar. A partir de ahí ya entraremos a marcar nuevos máximos y se lanza oficialmente lo que sería el ciclo alcista. Pero, pero hablando de un tema muy puntual, me interesa hacerles una aclaración, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó puntualmente en estas semanas? Mucha gente, muchos analistas, muchos traders que vienen un poco de lo que sería la parte tradicional, que no entienden de Bitcoin o que son nuevos en el mercado cripto, han empezado a proyectar, ¿sí?, una finalización del mercado alcista. Literalmente, así como lo escuchan. Después de haberse producido incluso el Halving Day, he llegado a leer tweets que hasta decían, se ha dado el Halving Day y no ha pasado nada con el precio. Es decir, no entienden todo esto, las etapas del mercado y lo que produce y cómo va afectando la oferta flotante y lo poco que queda y qué van haciendo los mineros y cómo se terminan de acumular los últimos BTC que quedan en el mercado. Entonces, ellos, por supuesto, utilizando lo que están acostumbrados a ver, y que de hecho ya fue refutado muchísimas veces, incluso por el libro de Paseo Aleatorio de Burton, ¿sí? Para el que no lo leyó, se lo recomiendo, lo hemos estudiado mucho en la comunidad, pero básicamente empiezan a trazar patrones chartistas dentro de la gráfica, como fue este triple techo que marcaron y básicamente plantearon esto, ruptura del suelo y de acá nos vamos a los $40.000. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y acá hay que entender algo. ¿Sí? Si bien los patrones chartistas ya fueron refutados dentro del mercado, el mayor problema con los patrones no es que nunca funcionen, o incluso la metodología de Wyckoff, o incluso los impulsos de Elliott, o los retrocesos de Fibonacci. ¿Sí? Recuerden que todo eso es información pública, que cualquiera lo puede hacer, lo puede leer, y por una única cuestión de la ley de Woodhart, eso va a tender a ser un patrón que al captar masividad no se cumple en el mercado. Eso hay que entenderlo bien, ¿sí? Eso como primer punto. Pero además de eso, ¿por qué falla? Porque yo no puedo aplicar cualquier patrón o cualquier fase de Wyckoff o cualquier onda de Elliott en cualquier momento del mercado. No lo puedo hacer. Si yo veo esto, ¿sí? Está claro que aquí hay una resistencia. Está claro que el precio está buscando por fin descansar y no está pudiendo romper al alza. ¿Sí? Hay venta acá. ¿Sí? Hubo venta acá, hubo venta. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo, eh, yo no puedo no interpretar lo que está sucediendo con el resto de la información. Yo no puedo desentenderme del mercado, del fundamento principal de Bitcoin. No puedo desentenderme de lo que es el halving day, de lo que son los ciclos y las etapas del mercado. Entonces, si yo veo esto y prácticamente estoy viendo nuevamente que en el último impulso empieza a retroceder el precio, yo tengo que tener bien en claro en qué contexto del mercado se está dando esto.
Yo no puedo automáticamente vender mis BTC y esperarlo en 40.000 o en 30.000, o incluso en nuevos mínimos, como algunos los plantean. ¿Por qué? Porque en el mercado, ¿sí? En el mercado hay fundamentos que todavía no se reflejan en el precio. Y el precio, imagínense, estando en Bitcoin, se puede manipular muy fácilmente. Los patrones, las formaciones de velas, el price action. Es un mercado no regulado, recuerden eso. Entonces, este tipo de patrones prácticamente es muy sencillo, porque esto que fue una falsa ruptura, que fue a liquidar, esto lo pueden hacer así como sucedió, en 1 o 2 días, y el precio está de nuevo en la parte de arriba. No fue ni compra ni venta orgánica real. Entonces, si yo entiendo de que el precio está recién acomodándose después de un halving day, donde la oferta prácticamente se redujo a la mitad y ya se acumuló toda la oferta flotante que había después del ciclo anterior, solamente quedan los 400 BTC que se producen por día, solamente queda eso, pero además de eso, el ecosistema sigue aumentando, hay más gente entendiendo lo que es Bitcoin, hay más gente que invierte de manera inteligente porque lo va estudiando a lo largo de todos estos años a BTC, hay nuevos participantes institucionales, hay nuevas regulaciones que lo aprueban, es decir, que la demanda va aumentando. Yo no puedo hacer vista gorda a eso. Yo tengo que entenderlo de que ese patrón, ese patrón que estoy viendo, que normalmente lo estudiaría en cualquier otro libro, Charles Dow o donde sea, que sería un patrón de reversión bajista, de finalización de tendencia, queda completamente invalidado. Entonces, fíjense, así como se invalida esto, porque estamos en una etapa prácticamente de reacumulación, absorbiendo la última oferta para iniciar un ciclo que va a marcar nuevos máximos y de manera muy agresiva, así como se invalida esto, fíjense lo que pasaba anteriormente, por ejemplo. Esto fue la fase de acumulación de Wyckoff. Y fíjense cómo acá la fase de acumulación prácticamente se da de manual de libro. Y no es que a veces funciona y a veces no funciona. Hay que saber, ¿sí?, en qué momento. Porque si yo me vengo únicamente al gráfico, a las velas, y no analizo lo que está sucediendo en la estructura de velas semanales, velas mensuales, lo que está sucediendo en el supplier model con el resto de la información que tengo, con el costo de producción, fíjense dónde hizo la fase de acumulación de Wyckoff. Acá. Acá. Diciembre del 2022. ¿Sí? Fíjense dónde fue el sprint de Wyckoff. Por debajo del costo de producción. Esto no es casualidad, ¿sí? Quiero que lo entiendan. Entonces, yo no puedo buscar una fase de acumulación apenas, por ejemplo, está cayendo de una etapa alcista y muy por arriba del costo de producción. Se van dando cuenta cómo es importante entender el resto de la estructura y de la información. Obviamente, esto nosotros no nos dimos cuenta de un día para el otro. Esto es mucho tiempo frente a la gráfica, mucho tiempo backtesteando, sumando información, sumando datos nuevos, sumando este tipo de investigaciones, lo que es el costo de producción, las zonas de toma de ganancias, estructurar el ciclo del mercado para entender al resto de los participantes. Entonces, esto, que acá parecería sencillísimo, que si yo lo vuelvo a ver como patrón después de una pequeña caída, diría, listo, está acumulando otra vez, nos vamos de nuevo al alza, y no, tal vez es una fase de distribución, o tal vez fue casualidad que se formó ese patrón de velas. Entonces, ir entendiendo esto, fíjense, por contrario, si yo únicamente me basaba en estructura, voy a borrar esto, en estructura bajista, ¿sí? Y por ejemplo, que no aplico Wyckoff, yo acá tranquilamente, fíjense esta línea de tendencia que trace acá.
¿sí? Yo acá podría haber estado trazando, ¿sí?, un banderín bajista de continuación bajista. Y por eso mucha gente lo proyectaba a BTC por debajo de los 10, por debajo de los 9, basándose en esto, basándose en esto. Y fíjense cómo una falsa ruptura, que en realidad fue un spring, dentro de una estructura mucho más grande, por debajo del costo de producción, no terminó siendo un patrón de continuación bajista. Y no es que esto no sirva nunca, no, muchas veces le van a pegar, porque tal vez este banderín alcista lo van a ver acá arriba, cuando recién inicia, por ejemplo acá, no lo sé, cuando recién inicia la tendencia a la baja, pero yo no puedo buscar un patrón bajista por debajo del costo de producción, ¿sí? Entonces, o después de haber liquidado incluso los pools de 5X. No puedo. Ya el mercado ha retrocedido demasiado. Entonces, esto es importante entenderlo, ¿sí? Si saben alguien que opere y trabaje con patrones chartistas, por ahí esto le puede llegar a servir muchísimo contextualizar el precio del mercado, ¿sí? Para entender cuándo sí y cuándo no. Y ni hablar después si le mostramos lo que es la evidencia puntual de lo que es la manipulación del mercado con este tipo de data, ¿no? De los pools de liquidaciones. ¿Por qué bajó el precio? Fue a liquidar, incluso después no pudo con el resto, pero es lo que hace permanentemente el precio, ¿sí? Todos estos mechazos es para ir a liquidar el precio. Que bueno, eso ya es un poco más avanzado y que nos sirve tanto para intradía como para scalping e incluso micro scalping. Así que bueno, habiendo remarcado estos puntos importantes de por qué la gente que aplica chartismo no le funciona, ¿sí? No le va a funcionar no solamente porque no cumple, que en realidad va en contra de lo que es la ley de Goodhart, ¿sí? Es decir, que no es algo público y que no tiene sentido que con algo público, gratuito y fácil todos ganen en el mercado. El mercado es de competencia. Para que yo gane, alguien tiene que perder. Sino que además lo aplican fuera de contexto, sin entender información sumamente importante como es esta, ¿no? Y lo mismo ahora con los nuevos indicadores que tenemos acá. Ahora sí, amigos, ahora sí, los que se quieran desmutear y preguntar, plantear alguna duda, compartir algún análisis, lo pueden hacer. Sí, Cristian, esto va a quedar grabado, así que lo pueden después repasar tranquilamente a todo lo que hemos estado conversando, qué es lo que esperamos del mercado. Ahora seguramente, bueno, el precio, fíjense esto. Esto también es un patrón muy, muy común, ¿sí? Lleva este pool desde el día de ayer, ¿sí? Así que yo no le daría más de 24 horas a que el precio meta una buena liquidación por debajo de los 62.500, ¿sí? Sacando del juego a los nuevos 100X y 50X del mercado. Eso es lo que suele hacer después de que el precio empieza a formar un pool y pasa más de 48 horas, donde el precio no se acerca varias veces. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo va alimentando de liquidez, por eso va aumentando y se va haciendo más amarillo, más rojo, ¿sí? Es decir, que tiene más liquidez. Y dentro de 24 horas más lo debería estar yendo a buscar, ¿sí? Hay muchas veces que lo hace rápidamente y hay otras veces que dentro de un rango de 48 horas ya lo termina de liquidar. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, si yo veo al precio subiendo un poco, voy a empezar a buscar posiciones y acá sí me vengo a los fresh pool, ¿sí? Fíjense que tengo en Deribit filtrado mayor a 1 millón y voy a empezar a buscar zonas, ¿sí?, para entrar en short.
con proyección de búsqueda de take profit en este pool de acá abajo, ¿sí? Por debajo de los 62.500. Iván, Sí, Iván, Juan, ¿qué tal? soy Juan, muy bien. Eh, hombre, la información es muy potente, saber en qué media han comprado los ETFs y qué precio van a defender, esto es muy claro. La información de dónde están confortables los mineros por debajo de dónde no van a vender seguro también. Pero los ETFs que por naturaleza, bueno, he entendido claramente, no tenía tan claro, es verdad, no están comprando Bitcoin, están comprando un ETF de Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Que es especulativo total. Si es Exactamente. especulativo, a BlackRock o a Fidelity o a cualquiera le interesa comprar más abajo. ¿Por qué no liquidar en 56 o en 55, que es un pool, o en 50? No es cuestión de estar por debajo del precio medio de adquisición. ¿Por qué no iban a Exactamente. forzar el mercado a la baja para adquirir más volumen más abajo y bajar su media de adquisición? Eso siempre va a ser positivo para ellos. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, lo pueden hacer todavía. O sea, esta liquidez no quita que el precio venga, busque los 55 y después termine rebotando. Eso para el precio de Bitcoin nosotros sabemos que no es nada de esa volatilidad. Lo puede hacer. Y de hecho ahí hay que estar muy seguro para no comerse ese pequeño FAD que va a generar el mercado mientras esté cayendo. Eh, Ahí también hay que entender de que se manipula el precio hasta donde se puede, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Para que el precio pueda venir a esta zona y liquidar todas estas posiciones en long, acá los bots de alta frecuencia lo que empiezan a hacer es presionar y entrar en short, ¿sí? Cuando empiezan a ejecutar muchas órdenes en short, ese gran volumen hace que el market maker no quiera quedar underwater o en pérdida. Entonces, el market maker, que tiene sus órdenes límite en el exchange de compra, las empieza a quitar o las empieza a hacer de menor volumen. Entonces, el precio se empieza a desplazar de manera más fácil hacia abajo. Entonces, ese accionar tiene que ser coordinado. No puede ser solamente en un exchange, no puede ser únicamente por futuros. ¿Sí? Hay toda una coordinación donde lo van haciendo tanto por spot como por futuros, ¿sí? Para que el movimiento realmente se mueva. ¿Sí? Si yo lo hago en un solo exchange y en futuros, tal vez tiro el precio únicamente en ese exchange. El resto no se va a mover y va a tender a haber una arbitrariedad por parte del market maker para devolverlo y estar a la misma altura de precio que el resto de los exchanges. Entonces, eso por un lado, van a empezar a forzarlo de esa forma y, por supuesto, si yo lo estoy forzando, ejecutando órdenes de venta, yo, bot de alta frecuencia, ¿no? Supongamos que soy un strong hand, ¿qué es lo que pasa? Tengo que inyectar capital para eso. No me sale gratis. No tengo cero riesgo. Entonces, cuando yo empiezo a generar posiciones de venta, ¿sí? Una vez que ya estoy bien posicionado, después yo quiero que el precio siga cayendo un poco más solo, impulsado por la tendencia que empecé a generar. Entonces, ¿a mí qué es lo que me conviene? En el resto de la caída, empezar a inyectar la menor cantidad de órdenes de venta, por dos factores. Primero, porque ya tengo una posición grande que la inicié acá arriba, es decir, ya tengo mucho capital en riesgo. ¿Sí? En cualquier momento puede aparecer otro bot de alta frecuencia que me haga la contrapartida y esté armando posiciones en long. O puede aparecer la compra real por spot de retailers, de usuarios reales, que me lo suben al precio. Recuerden que todos los futuros utilizan un index price que está basado en el precio por spot de los mayores exchanges. Entonces, eso puede pasar. Ellos conocen ese riesgo, no las van a ganar todas. Y como segundo punto, ¿sí? Primero porque ya se inyectó mucho capital. Y segundo punto, o sea, me está perjudicando mi precio promedio de venta. Cada vez baja más porque yo estoy vendiendo más abajo. Entonces, bajar el precio no es tan sencillo.
no es tan sencillo. O sea, van a manipularlo hasta donde puedan. En algún momento va a empezar a aparecer esto. Órdenes de compra reales. Fíjense cómo se evidencia acá que acá habían tenido un repunte, obviamente aprovechando también ahí lo que fue la noticia de Powell, los anuncios, etcétera, pero después no pudieron bajarlo más para ir a liquidar. Y este tipo de patrón donde el precio se queda a mitad del pool y no termina de barrerlo la última parte, para nosotros es un patrón agresivamente alcista, donde sabemos que ya que el bot no pudo hacer más nada. Y esto lo van a ver que lo repetimos mucho. Se da tanto en pools de 25X como en pools de 10X. Entonces eso, ¿no? Entender de que si ellos son los únicos que están queriendo vender ahora y la mayoría del mercado no está interesado en vender, salvo alguno que otro retailer que no entiende el mercado, que es nuevito en cripto, que no sabe lo que es un halving day, que no sabe que se viene un ciclo alcista, o que de mala manera interpreta que esto es un patrón bajista y dice, no, listo, chao, de acá me voy y recompro en los 40, pero básicamente no hay mucho volumen de venta. No hay mucho volumen de venta. Y entonces todo depende del bot de alta frecuencia. Si estaríamos, por ejemplo, en otra etapa del mercado, donde si hay interés de venta, donde el precio está en zona de toma de ganancias de mineros, por ejemplo, acá esta manipulación se hace mucho más fácil, más rápida incluso. ¿Por qué? Porque lo que genera el bot de alta frecuencia en venta va a ir acompañado de la toma de ganancias de muchos otros participantes. Entonces, bueno, entender eso, que manipularlo al precio no sale gratis, conlleva un riesgo y lo van a hacer hasta donde ellos consideren, hasta donde puedan. En este caso, BlackRock nomás dijo hasta acá nomás muchachos y empezaron de nuevo las compras, que de hecho creo que ARK Invest compró más que BlackRock. Mira, Fidelity retoma las compras con 1.627 BTC el 3 de mayo. Y no, no liquidar por completo el pool, eh, no puede ser voluntario para que se llene más ese pool, porque la gente entiende que ha llegado hasta allí, el precio no va a bajar más, ¡pum! Ahí me apalanco para arriba y me protejo detrás de ese mínimo. Con lo cual ya te esperaré para cogerte más adelante. Sí, puede ser también, sí, totalmente. Por eso decimos que puede ser que haya después un segundo intento por ir a barrer esto, tal vez en alguna, en alguna lateralización acá cerca de los 60 nuevamente, como se estuvo dando, y que, bueno, este pool ya está bastante cargado, seguramente van a haber más liquidez, nuevos stop loss, y tendrán la contrapartida para ir a cerrar sus movimientos. Recuerden eso también. Muy buena la pregunta, Juan. Si estos bots de alta frecuencia abrieron grandes posiciones de venta, lo vamos a dibujar, a mí me gusta dibujarlo para que se entienda bien, ¿sí? Supongamos que empiezan acá a armar las posiciones y les queda más o menos un promedio de venta por acá. De una posición muy grande, estamos hablando de, por tirar un número, 5.000 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, esta posición se abrió en venta, se tiene que cerrar sí o sí en compra, con una orden buy, ya sea en pérdida o en ganancia. Cuando se cierre con una orden en buy, si es una posición muy grande, se me puede devolver el precio de manera muy abrupta para arriba. Y tal vez hasta incluso terminar cerrándola cerca del precio de apertura, arriesgando mucho y ganando muy poco. Entonces, para eso utilizan la liquidez. Como esta orden en buy que ellos necesitan empezar a ejecutar para cerrar toda esta posición que fue de venta, esa orden en buy a la misma vez en el mercado tiene que tener una contrapartida. O sea, recuerden que siempre se cruza una orden de compra con una orden de venta. Eso es un trade. ¿Sí? Entonces, estas órdenes de compra se van a empezar a cerrar con todas las órdenes de venta de todos los que están perdiendo en el mercado.
Por eso la liquidez, las zonas de pérdida es pero fundamental para el bot de alta frecuencia, para el Stronghand, para poder manipularlo y que tenga un sentido manipularlo. Entonces, ellos cuentan con la liquidez suficiente para cerrarlo, su trade en short, con una buena orden de compra que va a estar cruzada con las órdenes de venta de todos los que perdieron. Y eso es el ciclo, permanentemente. Se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Entonces, en algún momento, bueno, puede ser que tengamos esto acá. A lo que voy a nivel de análisis de mercado, no caigamos en la trampa, ¿sí? Estemos tranquilos. Venimos elaborando un plan desde el año pasado con el BTC Supplier Model, nos viene yendo espectacular, pero espectacular. Hemos aprovechado este dip de manera impresionante y cada vez que hemos visto el precio alejarse del costo de producción, hemos aprovechado para hacer compras muy agresivas también, e incluso en la parte final del recover empezamos con las compras en altcoins, ¿sí? Que lo veníamos mencionando. La diversificación de portafolio, solamente para sacar algo más de rendimiento, pero buscando recomprar Bitcoin. Ahí preguntan por el chat. Diego, Iván, ¿cómo estás? Recién entro. ¿Ves un retroceso próximo? No, un retroceso como tal, más de lo que tuvimos, sinceramente no lo veo, ¿sí? Creo que esta es una buena asustada que se metió al mercado. Si bien estamos diciendo que puede ir más tarde por ese pool en los 55, cada vez veo que son menos las probabilidades porque el precio está haciendo lo que nosotros estamos planificando desde hace tiempo. Desde hace tiempo venimos diciendo de que pasado el halving day el precio va a tender a lateralizarse como lo hizo históricamente, pero entendiendo el porqué del mercado, que no hay quienes quieran vender. Entonces fíjense esto, se da el halving, esto fue el ciclo anterior y tiende a lateralizarse y estas rupturas al alzas la hace con una cantidad de pools cargados de todas las posiciones en short gigantesca, gigantesca. Y eso es lo que va a tender a empezar a armar. Lo mismo acá, se da el halving, retrocede un poquito, tira para liquidar, pero tiende a lateralizar y compactarse, ¿sí? Entonces, bueno, ahora estamos viviendo lo mismo, lo mismo. Liquidación y va a tender a eso. Y por el momento, si el mercado está haciendo lo que venimos planificando, visualizándonos, tranquilos, tranquilos. O sea, no asustarse si vemos un mechazo más para abajo. Tratar de aprovechar lo que estamos planificando, que es esto. Es esto, aprovechar, perdón, esto, pools de 100x y 50x permanentemente. Va a ser lo que va a buscar el precio casi todo el tiempo, ¿sí? Entonces, tratar de operar a favor del pool o esperar un rebotecito con un stop loss corto al final del pool de 50x. Bueno, eso se va a tender a dar permanentemente. El mercado, como siempre decimos, nos puede sorprender, pero en principio lo veo así, varias semanas lateralizándose. Pregunta Juan. Oliván, ¿en qué precios podemos empezar a ver el swing long en comunidad? Uy, tremenda. Mirá, y me estaba olvidando, ¿eh? Me estaba olvidando porque, a ver, yo lo estuve tratando de planificar acá, al final de este pool de 10x. Iba a ser una entrada, pero fantástica porque teníamos espacio sin liquidez para colocar tranquilamente, incluso un stop loss si queríamos, cortito, o darnos la posibilidad de que si terminaba de liquidar y empezábamos a ver el rebote, ya entrarle y directamente apalancado solamente a 0.5x sin stop loss, ¿sí? Buscando el swing, ¿sí? Por el momento yo esperaría, trataría de no adelantarme. Sí, si lo vemos en esta zona baja, por debajo de los 60, estaría bueno que empecemos a verlo ahí dentro del Discord. En esta zona no, porque nos va a tener mucho tiempo lateralizando y subiendo y bajando y poniéndonos en ganancia y un poquito en pérdida y ganancia y poquito en pérdida, entonces no tiene mucho sentido. Y esto recién empieza. Fíjense que podemos llegar a tener
por lo menos, yo creo, 4 semanas más. Entonces, a partir de 4 semanas más, no digo más porque es posible que se adelante todo. Recuerden que los ETF, esto lo charlamos en el Zoom anterior, hicieron este impulso al alza y aceleraron la absorción de la poca oferta flotante que quedaba. Lo aceleraron, es decir, que por eso, de hecho, el precio de BTC marcó por primera vez en la historia antes de un halving un nuevo máximo. Entonces, hay que entender eso, los factores externos, cómo van afectando al precio del mercado. Entonces, si ya se absorbió la mayor parte de la oferta flotante, producto de los ETF, acá no va a quedar mucho tiempo. Acá no va a quedar mucho tiempo. Entonces, si todo sigue marchando bien como lo venimos proyectando, planificando, yo le daría como mucho 4 semanas más y ahí sí ya empezar a posicionarnos. Explico lo que sería esa posición en swing, en long, ¿sí? Para que se entienda bien. Hay dos formas de entrar al mercado, ¿sí? Las dos conllevan una gestión de riesgo de capital que va a ser importantísimo, ¿sí? Nunca podemos dejar de tenerlo en cuenta. Por un lado, yo puedo buscar, por ejemplo, supongamos que vaya por el pulsito de los 55, ahí un long, stop loss así súper cortito por fuera del pool y proyectar, ir a las zonas de toma de ganancias por arriba de los 100.000. Perfecto, buenísimo si se da. O sea, es un ratio, pero impresionante, un 6% de pérdida contra un 165 es fantástico. Pero ahora puede pasar de que el precio mientras va lateralizando, hace un nuevo mínimo, puca, justito me saca y después se empieza a dar, porque va formando nuevos pools, algún que otro pool más fresco y se termina dando el trade. ¿Qué sería lo correcto acá? Bueno, si me saca y está bajando un nuevo pulsito, lo espero al final de ese nuevo pulsito y que ahí me saque con stop loss, me saque a break even y lo espero en ese nuevo pulsito. Esto, ¿qué me demanda a mí? Estar pendiente del mercado. ¿Sí? Estar pendiente del mercado durante varios días seguidos, con alarmas puestas, controlando el precio. Entonces, esa es una opción que sí es recomendable. Ahora bien, para el que no está pendiente del mercado todo el tiempo, todos los días, ¿qué es lo que puede hacer? Esto, por supuesto, puede ir con un apalancamiento de 3X, 5X como mucho, como muchísimo. No hay estrategia que soporte más de 5X. O sea, eso lo vemos en el tutorial de lo que es gestión de capital y por qué no usar sobreapalancamiento. Recuerden que siempre se tiene que medir en base a un drawdown. Si un drawdown máximo de una estrategia es de un 5%, por ejemplo, que sería muy poco y estaría súper bien esa estrategia. Si yo le doy un apalancamiento de 5, eso es 5 por 5, se va a 25% de la cuenta. Entonces estoy comprometiendo el 25% de la cuenta. Y ya levantar más de un 25% de la cuenta se hace cuesta arriba y casi imposible si se ha perdido todo eso, ¿no? Entonces, eso como breve resumen para que se entienda. Pero bueno, está si no la otra forma, si uno no está atento al mercado todo el tiempo, es abrir una posición, pongamos que el precio baje un poquito, no sé, en los 59, tiramos por ahí, pero si antes yo estaba entrando con un apalancamiento de 3X o 5X, acá ni siquiera voy a entrar a una X, ¿sí? Para este tipo de entrada, por supuesto, en realidad para los dos tipos de entrada, estamos hablando de futuros perpetuos sin vencimiento y además con colateral en BTC, ¿sí? Entonces, acá sí se entra, si no, compren BTC, ¿no? O sea, esto dejaría de tener sentido, si no directamente se compra por spot. Si yo ya estoy comprado por spot, utilizo solamente la mitad de ese colateral, es decir, que utilizo una posición en cross y ni siquiera con un apalancamiento de una X. Para que se entienda, si yo tengo valorizado
no sé, 0.1 Bitcoin en el balance, serían más o menos a esta altura $5.900, yo ni siquiera abro una posición de $5.900 en long, ¿sí? Abro la mitad. ¿Para qué? Primero, para tener un punto de liquidación extremadamente lejos. Extremadamente lejos. Estamos hablando, sería un punto de liquidación por debajo del último mínimo, ¿sí? Y segundo, que si el precio retrocede a esta zona, yo le puedo hacer una reentrada con el 50% restante. Y recién ahí tendría una entrada a una X, ¿sí? Esto tiene una técnica un poco más avanzada, donde eh, después se lo voy a explicar por privado, ¿sí? Hay una forma que es avanzada y de gestión de capital donde directamente no te liquida nunca, ni siquiera abriendo una posición en long, ¿sí? Hay que tener una gestión de capital adecuada, pero lo vamos a ver puntualmente a la hora de abrir el long, ¿sí? Lo vamos a ver en una especie de clase privada para la comunidad, para justamente darle un beneficio a aquellos que están dentro del Discord. Así que lo vamos a explicar ahí. Pero hay una forma que es prácticamente segura de entrar. El único riesgo es tener el capital dentro del exchange. Nada más, ¿sí? Nada más. Así que bueno, no lo vamos a adelantar ahora. Pero bueno, básicamente eso es entrar con una posición a 0.5x, el punto de liquidación estaría lejísimo, da tiempo a una reentrada con el 50% del capital, que quede ponderado el precio, etcétera. En este tipo de condiciones y contexto del mercado, donde se viene un mercado alcista, básicamente las probabilidades son muy buenas. Pero, ¿por qué no entro directamente a 5x? Bueno, justamente porque siempre puede aparecer un bicho, un bicho que te haga un intento de crash y te baje el precio un 70%, ¿sí? Como ocurrió en la pandemia. Entonces, tengo que estar preparado para eso. Y eso es parte de la planificación, de la gestión de riesgo, donde incluso pasando eso, no quedaría liquidado y por fuera del mercado y sin capital. Seguimos leyendo por ahí. Ahí se conectó Jan. Dice, llegué tarde, no sé si hablaron de la sal, como ves lo que habíamos marcado en febrero. Tuvieron correcciones bastante variadas con respecto a BTC. Sí, sí, las alts, con esta corrección de BTC han sangrado bastante. No alarmarse, es parte de lo que podría pasar, ¿sí? Así que al estar en spot, listo, esto es todo cuestión de paciencia, de tranquilidad. Sabemos que BTC recuperando 70 e incluso marcando nuevos máximos, ya se empieza a recuperar todo el mercado. Para aquellos que todavía tengan algo de liquidez o vayan generando algo, aprovechen de promediar mejor el precio de entrada de las alts. Los que ya vienen entrando desde el año pasado seguimos en ganancia, así que súper tranquilos. Por ahí estaremos en pérdida en algunas nuevitas que hemos entrado en enero, en febrero, pero el resto en general estamos tranquilos igual. Igualmente, por más de que pase eso, no iríamos a vender. La expectativa de ese tipo de diversificación de portafolio es tomar una ganancia exponencial fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, vamos a seguir ateniéndonos al plan. Dice Mario, rango, buscar entradas entre 4 y 5% a partir de la media, según temporada. Perfecto, perfecto. Exacto. Ahí se complementan con el indicador de su preferencia que ustedes ya vienen usando, que lo tienen backtesteado, ven a dónde va a liquidar y lo aprovechan como trigger. Lo podemos armar como Martín Gala. En realidad hay que tener mucho cuidado como Martín Gala, Gustavo. Martín Gala en algún momento te liquida la cuenta, tarde o temprano. Y lo que tiene Martín Gala es que diría que es la estrategia más peligrosa del mundo, de la historia. ¿Por qué? Porque la Martín Gala tiene una altísima efectividad, hasta incluso más de un 99%. Es decir, que casi siempre ganás. Pero es cuestión de que te toque una sola pérdida y quemaste la cuenta, ¿sí?
Y normalmente se quema la cuenta más todo lo acumulado que venías trayendo. Entonces, Iván, mucho cuidado. Sí, yo te he hablado de ahí está Gustavito. Sí, Martín Gala, pero con stop loss, obviamente, en zonas muy puntuales donde haya un ujú. pool bastante picante. Bien, bien. Sí, eso sí. De esa forma, sí. O O sea, sea, se te planifican explico, un par de supongamos, reentradas, pero siempre con stop loss. Ahí sí. te pongo un ejemplo, supongamos que cae y cae a 59.500, ponele, y yo le meto una entrada de 3X. Si Sí. después cae más y se va a 45, ahí ya voy a tener otra entrada con otra operación, pero ya no con 3X, sino con 5X. Obviamente con un Bueno, stop pero loss al siempre, final del pool. sí. Siempre con stop loss. Eso es Sí, 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 importante. sí. Sí, 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 buenísimo. sí. Pero Buenísimo. buscando, aprovechando los pools de liquidez, sabiendas de que el precio puede tocar esos lugares. A eso me Claro, refiero. claro. Sí, 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 totalmente. Está buena la aclaración. Yo igualmente lo remarcaba porque normalmente Martín Gala es hacer la cantidad de reentradas que correspondan utilizando el 100% de la cuenta, arriesgando todo. Entonces, bueno, eso tener presente. Eh, bueno, ¿qué más por ahí? A ver, dice Leandro. Por ahora es poco probable que vaya por el pool de 25X que termine en 60.600. No, no es poco probable. No, para nada. De hecho, fíjense, vamos a desactivar los 10X. No, no, no. No es poco probable. De hecho, acá en algún momento lo va a retestear. No ya. No ya. Recuerden que los pools de 25X lleva bastante tiempo hasta que lo va a liquidar. Pasan varios días, acumula más liquidez. En el medio sí te sacó 4 o 5 veces a los pools de 100X y 50X. Tarde o temprano, vamos a ver un retroceso. Esto va a estar así, como les decía. Esto está en una hora, sí. Esto va a estar así. Se los había dibujado la otra vez así. Tal cual. Lateralizando, baja, lateraliza, sube, así. ¿Sí? Sube, lateraliza, baja, lateraliza, ¿sí? Por ahí mechacito, sube, lateraliza. Y así va a estar semanas y semanas. Esperamos que no sean tantas. Si no me equivoco, gran parte de la oferta flotante ya chao, se absorbió por los ETF. Dice A. González, bueno chicos, los tengo que dejar. Dale, perfecto, perfecto, queda grabado, así que no se preocupen. Buenas noches. Bueno, ¿alguien más con alguna pregunta? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar la grabación y vamos a profundizar en este tema de, em, de cómo entrar en la posición, ¿sí? Iván, antes, bueno, corta la grabación, no déjala, pero Sí, Juan. soy bastante nuevo. Seguro que está en 50 vídeos que tienes por ahí, pero si no te importaría explicar eh, los pools de 10, los de 25, 50, 100, ¿qué diferencia hay? O sea, 100 es mucho más rápido que los de 50 y entiendo que el de 10 son movimientos mucho más largos. Exacto, exacto. A ver, básicamente, a mí como trader, ¿de qué me sirve esa información? ¿Sí? Del tipo de operatoria o del tipo de trader que yo soy. Si soy un trader de scalping, los pools de 25 y 10X los voy a operar pocas veces. Sí los voy a tener en cuenta en mi análisis para ver dónde está la liquidez, cómo acomodo mejor mi stop loss, hasta dónde puedo alargar un take profit. Pero normalmente si soy scalper voy a buscar estos pools de 100X y 50X que los busco hasta 2 o 3 veces por día. Ahora, los pools de 25 y 10X, el precio los utiliza mucho para romper estructura.
para hacer lo siguiente. ¿Sí? Y fíjate cómo acá a día, voy a activar los pools de 10X, ¿sí? El precio venía marcando algunos mínimos, venía liquidando los pools de 25X y de repente utiliza la mayor parte de 25X más 10X para hacer una ruptura. En este caso fue falsa ruptura. Muchos se comieron la maga y después se devuelve a la parte de arriba. Y bueno, ya de lo que sería en swing, tenemos en la gráfica en swing los apalancamientos de incluso 5X y 3X que los utiliza como liquidaciones finales de impulsos ya mayores, ¿sí? Más grandes. Pero eso es básicamente, a partir de eso uno puede elaborar y planificar distintas estrategias. Tienen más atracción unos que otros, más magnetismo, o sea, más volumen, es más atractivo ir a liquidar un 10X que un 50. Entiendo que se acumula Em, más en un 10X, son más a largo plazo, no lo sé, ¿cómo va? sí, van a ser siempre más a largo plazo, mientras menor sea el apalancamiento, el precio se demora más tiempo en liquidarlo y además el precio necesita mayor volumen en ese pool. ¿Sí? Es decir, Bueno, para liquidar un pool de 10X, ¿sí? Fíjate este ejemplo. Acá, fíjate cómo yo me paro en este pool y acá en la parte de arriba vas a ver la descripción en millones y vas a ver que el pool de 10X tiene 135 millones y el pool de 25X 47 millones. Mm, ¿Sí? Es decir, que los pools de menor apalancamiento se tienen que cargar de mayor cantidad de millones para que el precio los vaya a liquidar. realmente es Y más los, atractivo para conseguir cash, o sea, para conseguir masa para un ETF. claro, o sea, necesita mayor cantidad de volumen porque además abarcan más superficie, además de eso, más superficie para liquidar. Fíjate esto. Mirá todo lo que abarcaba el pool de 10X. Era prácticamente a nivel porcentual claro. un 8%. Ahora, si yo pongo los de 25, fíjate que era la mitad. Y todo eso tiene que estar cargado de mucha liquidez para que justamente esto que hablábamos, que los bots puedan impulsarlo, se justifique, haya una contraparte para cerrar sus posiciones, tengan el resto del impulso que les dé más ganancia. Entonces, eso es importante. Y vas a ver que los pools, de manera contraria, un pool acá estamos, Fresh Pool, un pool de 100X, fíjate que un pool de 100X yo puedo poner de 1 millón y vas a ver que lo liquida permanentemente. Permanentemente. Y eso es por eso, o sea, cuando ya operar los pools de 100X y 50X es más avanzado, ¿sí? Porque el precio a nivel de 5X sí tiene más volatilidad, te puede hacer muchas cosas distintas, los patrones, el price action, cualquier otro indicador tienden a fallar en temporalidades bajas, entonces es más difícil operar. Entonces, pero para los avanzados que solemos utilizar estos pools y aprovechamos cada movimiento del precio, eh, necesitamos ahí sí operar en un exchange donde no te revienten con las comisiones. Entonces ahí aprovechamos el fee rebate de Deribit, donde en vez de cobrarte una comisión, te paga por cada orden límite. Entonces eso es brutal, eso es bestial. Gran parte de los beneficios lo hace con el fee. Porque creas mercado, porque son órdenes no en el momento, sino con Orden límite, exacto. un trigger de entrada. Vale. Sí, ayudas a crear mercado. Por eso te recompensan. Perfecto. Es que lo he entendido de golpe. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, genial, Juan, genial. Cualquier cosa, recuerden que siempre acá en la sección, ¿sí? De Trading Different, se pueden venir a la parte de instructivo de trading. Acá van a tener 16 videos paso a paso, cómo empezar a operar desde cero.
Acá se habla absolutamente de todo, desde la profesión del trader, los actores del mercado, cómo influye el volumen, cómo abrir posición long and short. Esto está basado en BitMEX, que lo utilizamos anteriormente, pero es muy similar a Deribit. Los motores de liquidación, cómo funcionan, la high frequency, estrategias puntuales de 25X. Y además de eso tienen la sección de más videos donde van a ver que están toda la lista de tutoriales de YouTube nuestra, donde hay Sí. un montón de otros videos más, donde hablamos de todo, ¿no? Hablamos acá, acá hay mucha información de valor. Ahí les puse una notica, Iván, con respecto a la frecuencia. Hola, Marito. ¿Qué Vamos a más, ver Ivancita? cómo estás, amigo. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno verte conectado. Ahí dice Marito. Fíjense, Marito lo tiene bien estudiado, ¿no? Y él comparte su aporte. Según las estadísticas de Marito, los pools de 100X los liquida el 75% del tiempo. Los de 50X el 20% del tiempo. Los de 25X el 4% del tiempo y los 10X el 1% del tiempo. Entonces, esto es muy importante porque nos permite a nosotros también tener paciencia. Si yo soy más un swing trading que busca los pools de 25X, bueno, tengo que tener paciencia. El 4% nomás del tiempo, el precio suele ir a liquidar esos pools. Entonces, si no va a la primera, irá a la segunda, irá a la tercera y bueno, paciencia. Esto, Marito, está bueno, compartilo en el Sí, Discord. sí, lo voy a hacer y voy a hacer un tutorial para los compañeros que quieran de pronto explorar un tipo más. ¿Por qué? Porque al entrar a la plataforma no sabe qué tipo de trader va a ser. Va a ser Ujú. scalper, va a ser swing. Entonces, esto te puede indicar, ¿verdad? A qué temporalidad vas a tú poder operar de acuerdo a tu tiempo, ¿no? Si vas a estar pegado a Exacto. la gráfica, ok, vamos por los 100X, porque eso está ocurriendo el 75-80% del tiempo, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Ya si tienes tu trabajo, estás ocupado y no tienes suficiente tiempo, entonces le voy a apuntar a los 25X, ¿ok? Entonces, casualmente lo que estamos esperando ahorita, un riflazo que vaya y liquide 25X, porque en este rango que estamos, ¿qué hace el sistema? Está haciendo lo que siempre hace, está generando liquidez, generando, que se acumulen los 10X, los 5X y los 3X por allá abajo o arriba. Pero mientras tanto viene a recoger aquí. Entonces, si podemos ver estas temporalidades y poderlas trabajar y analizar, créame que eso va a funcionar a su favor, ya sea swinger o sea scalper. Vos, Marito, ¿qué venís operando particularmente? Bueno, yo estoy trabajando mucho con Ethereum. Ujú. Si ¿Y te refieres qué a eso, pues, tipo? Sí, sí, ¿y qué tipo de operativa estás teniendo? ¿Scalper, intradía? bueno, yo uso varias y de acuerdo, como te digo, a mi tiempo, ¿no? A mi disponibilidad. Yo hago una estrategia que yo le llamo la estrategia pirámide, ¿verdad? Es un Ujú, martingala, digámoslo así, pero digamos, si mi primera entrada es con un contrato, la segunda entrada es con dos contratos, la tercera entrada es con al doble y así sucesivamente, ¿verdad? Y ujú. lo mismo en short, ¿no? Una pirámide de patas arriba, llamémosla así. Sí, Ah, y sin embargo, pues según la liquidez, por ejemplo, yo quiero extender mi pirámide donde el pico, digamos, a long, el pico sea, no sé, al medio por ciento, el cual va a liquidar a los 100X, que es fijo, pero la parte de abajo de la pirámide va a ir al 25X, ¿verdad? Que más o menos es como un 4%. exacto. Entonces, si se mueve un 25%, si se mueve un 4%, tiene que regresar por obligación por lo menos el medio por ciento para que el impulso que tuvo a la baja, ¿ok? Toda la gente que entró ahí en short, fijo, va a ir a liquidar a los 100X. Y para ese impulso de que tú estás poniendo tu posición a un 4%, el precio se regresa medio por ciento. Eso se da un 99% del tiempo, siempre. Sí. Y cuando lo tienes digamos, en pirámide o martingala, la verdad que la efectividad es muy, muy alta. Sí, ahí para considerar con ese tipo de estrategia que tenemos un tutorial de cómo armarla, cómo planificarla con distintas entradas a lo largo del pool. Si mal no recuerdo que se llama el video Gestión del Trade.
¿sí? Que esa va acompañada con la planilla de gestión del trade. Hay que considerar lo siguiente, que la estrategia tiene que tener muy buena efectividad y que tengo que estar dispuesto a perder más de lo que gano habitualmente, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta, porque por ahí va a pasar que el precio va a pasar de largo el pool, va a tocar un stop loss y tal vez te tocó las 4 entradas y el stop loss es fuerte, ¿sí? Entonces tienen que estar preparados para eso, para de manera fría asumir el stop loss y no se les ocurra, digamos, quedarse atrapado con una posición sobreapalancada sin stop loss, porque van a terminar quemando cuentas.